Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose, ¿qué hay detrás de la relación entre Kerem y Hande, y qué significa realmente esa misteriosa pulsera? Si eres fan de las series turcas, de los chismes del mundo del espectáculo, o simplemente te encanta un buen misterio, quédate porque hoy vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más grandes y queridos en la actuación turca. Han conquistado corazones tanto en Turquía como a nivel internacional, y como no, sí tienen un carisma que traspasa la pantalla. Sus trabajos juntos, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkapm, catapultaron su popularidad a niveles estratosféricos y, por supuesto, desataron una ola de especulaciones sobre su vida personal. Y es precisamente esa conexión, esa química que vimos en pantalla y que pareció extenderse fuera de ella, lo que nos trae aquí hoy. Durante mucho tiempo los fanáticos y los medios han estado ávidos de detalles, analizando cada foto, cada comentario, cada aparición pública. Y en medio de toda esta atención, surgió un detalle recurrente, casi un símbolo de su supuesta relación, una pulsera. Una pulsera que ha sido vista en la muñeca de Hande y a veces, de forma sorprendente, también en la de Kerem. ¿Es solo un accesorio? ¿Un regalo? ¿O hay algo más profundo, un significado oculto que solo ellos entienden? Ese es el misterio que vamos a intentar desvelar hoy. Antes de sumergirnos de lleno en este enigma, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo a darle clic al botón de suscribirse aquí abajito. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto nos apasiona, y a ustedes les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar con la investigación. Comencemos por el principio. Kerem Bürsin, el galán carismático y talentoso, y Hande Erçel, la belleza etérea y prometedora. Sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkapm, y desde el primer momento, la chispa fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y con ella, sus protagonistas. La dinámica entre Eda y Serkan, sus personajes, era tan real, tan creíble, que era inevitable que los espectadores quisieran ver esa magia trasladada a la vida real. Y en gran medida, así ocurrió. Con el paso del tiempo, las apariencias públicas de Kerem y Hande juntos comenzaron a volverse más frecuentes. Ya no eran solo compañeros de escena, sino amigos que disfrutaban de la compañía mutua. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos compartiendo momentos, viajando, o simplemente apoyándose en sus proyectos. Y es en este contexto donde la misteriosa pulsera hizo su aparición estelar. Al principio, la vimos en la muñeca de Hande. Era una pulsera sencilla, a menudo descrita como de hilo o con algún tipo de charm discreto. Pero lo que la hacía especial era su presencia constante. Parecía un accesorio que no se quitaba, parte de su estilo personal. Sin embargo, los ojos más observadores notaron algo peculiar. En algunas ocasiones, la misma pulsera o una muy similar aparecía en la muñeca de Kerem. Ahí es cuando la maquinaria de la especulación comenzó a girar a toda velocidad. ¿Un regalo de él para ella? ¿Un detalle romántico? ¿O tal vez algo que ambos decidieron usar como un símbolo de su conexión, más allá de lo profesional? Los fans, ávidos de confirmación, empezaron a comparar fotos, a hacer zoom, a buscar la más mínima pista. Y para ser honestos, la evidencia era intrigante. La pulsera en sí misma no era llamativa, lo que la hacía aún más interesante. No era una joya ostentosa, sino algo más personal, más íntimo. Esto sugería que su valor no residía en su precio, sino en su significado. Y ahí radica el misterio. ¿Cuál era ese significado? Las teorías abundaron. Una de las más populares es que fue un regalo de Kerem para Hande durante el rodaje de la serie, quizás en un momento especial o como un gesto de aprecio. Que Hande la haya usado constantemente y que Kerem haya replicado el accesorio, o incluso que ambos compartieran la misma pulsera, podría interpretarse como un signo de que ambos estaban en la misma página, compartiendo un sentimiento mutuo. Otra teoría sugiere que la pulsera podría tener un origen más espiritual o simbólico. Algunas pulseras de hilo, por ejemplo, se asocian con la buena suerte, la protección o la manifestación de deseos. Si este fuera el caso, quizás la usaban como un amuleto compartido, deseando éxito en sus carreras o en su incipiente relación.
También cabe la posibilidad, y esto es importante considerarlo, de que simplemente fueran amigos muy cercanos que compartían un estilo similar o un gusto por ese tipo de accesorios. A veces, la admiración mutua puede llevar a imitar pequeños gestos o elecciones de estilo. Sin embargo, la recurrencia y la aparente sincronía en el uso de la pulsera por parte de ambos alimentaron las expectativas de algo más. Lo fascinante de este caso es cómo un objeto tan pequeño puede convertirse en el centro de tantas narrativas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, no tardaron en hacerse eco de esta observación. Se publicaron artículos, se debatieron en programas de televisión, y las redes sociales se llenaron de hilos de discusión sobre el significado de la pulsera de Kerem Yande. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a menudo la línea entre la vida profesional y la personal se difumina, y los fans sienten una conexión muy profunda con sus celebridades favoritas. Quieren saberlo todo, quieren que sus ídolos sean felices y, en muchos casos, quieren que estén juntos. Y la pulsera se convirtió en un pequeño faro de esperanza, un indicio de que quizás sus deseos se estaban cumpliendo. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? La verdad es que, más allá de las fotos y los vídeos, no hay una confirmación oficial por parte de Kerem o Yande sobre el significado exacto de la pulsera. Y esa ambigüedad es, en sí misma, parte del encanto. Nos permite especular, soñar y mantener viva la expectativa. Hemos visto entrevistas en las que se les pregunta sobre su relación, pero rara vez profundizan en detalles tan específicos como un accesorio. Suelen ser muy reservados sobre su vida privada, lo cual es completamente comprensible. Pero para nosotros, los observadores, esa reserva solo aviva más la llama de la curiosidad. En muchas ocasiones se les veía juntos en eventos, sonrientes, compartiendo miradas que parecían decir mucho más que palabras. La pulsera, en esos momentos, parecía un detalle más de su conexión, un guiño secreto entre ellos y para el mundo que los observaba. Hemos analizado la evolución de esta historia de la pulsera. Al principio, era una observación aislada. Luego se convirtió en un patrón. Y finalmente en un símbolo recurrente de su vínculo. La forma en que la pulsera apareció en la muñeca de Yande de manera casi constante durante la época de Senkalkapm, y luego su aparición ocasional en la de Kerem, creó una narrativa visual que los fanáticos adoptaron con entusiasmo. Podríamos pensar en otras posibilidades. Quizás era una pulsera de amistad, algo que se regalaban entre amigos cercanos para celebrar su vínculo. O tal vez, en un nivel más simbólico, representaba un pacto o un acuerdo, ya sea profesional o personal. Las interpretaciones son tan variadas como los espectadores que las elaboran. Lo que sí es cierto es que esta pulsera se convirtió en un elemento clave en la construcción de la imagen pública de su relación. Los medios la usaron como un titular, los fanáticos la usaron como prueba de su amor, y Kerem y Yande, de alguna manera, permitieron que se convirtiera en parte de la historia. Es fascinante cómo estos pequeños detalles pueden tener un gran impacto en la percepción pública. Una simple pulsera con un diseño discreto logró capturar la imaginación de miles, si no millones, de personas. Nos recuerda el poder de la narración visual y cómo los símbolos pueden evocar emociones y crear conexiones. Y reflexionando sobre esto, nos damos cuenta de que, independientemente de si la pulsera era un regalo romántico, un amuleto de la suerte, o simplemente un accesorio compartido, su verdadero valor radicaba en el significado que le otorgamos. Como espectadores, proyectamos nuestras esperanzas, nuestros deseos y nuestras fantasías en ellos. Y la pulsera, de alguna manera, se convirtió en un lienzo para esas proyecciones. También es importante destacar el carisma individual de Kerem y Yande. Ambos son actores excepcionales, con una presencia escénica magnética. Esa química que vimos en Senkalkapm no fue casualidad, sino el resultado de su talento y de una conexión genuina, ya fuera profesional o personal. La pulsera entonces se sumó a esa conexión, actuando como un epítome visible de algo que percibíamos o deseábamos percibir. En el ámbito de la farándula, las relaciones se analizan con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada objeto puede ser interpretado como una pista. Y en el caso de Kerem y Yande, la pulsera se convirtió en una de esas pistas recurrentes que alimentaron innumerables debates y teorías. Y aquí estamos después de haber explorado todas estas facetas del misterio de la pulsera. Hemos analizado su aparición, las posibles interpretaciones y el impacto que tuvo en la percepción pública de Kerem y Yande.
Lo que queda claro es que aunque no tengamos una respuesta definitiva, la historia de la pulsera es un testimonio del poder de la conexión, de la especulación y de la fascinación que generan nuestras celebridades favoritas. En resumen, hemos repasado cómo la química entre Kerem y Ande en Senkalkam desató un torre de especulaciones sobre su relación. Hemos detallado la aparición recurrente de una misteriosa pulsera, tanto en la muñeca de Ande como, sorprendentemente, en la de Kerem, convirtiéndose en un símbolo muy comentado. Exploramos diversas teorías, desde un regalo romántico hasta un amuleto compartido o una simple amistad con gustos similares, reconociendo la falta de confirmación oficial pero destacando el intrigante patrón que alimentó la imaginación de fans y medios. Hemos visto cómo un objeto aparentemente simple se transformó en un punto focal de atención, reflejando la proyección de deseos y esperanzas por parte de los espectadores. En definitiva, el misterio de la pulsera de Kerem y Ande, más allá de la verdad concreta, es un fascinante estudio de cómo los símbolos y las apariencias públicas pueden tejer narrativas y cautivar a audiencias. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, a menudo lo que vemos es solo una parte de la historia, y la especulación juega un papel fundamental en nuestra conexión con las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que era el verdadero significado de esa pulsera? ¿Tenían alguna otra teoría? Dejen sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande o que les encanten estos temas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.